Si alguna vez has visto la Fórmula 1 y no has entendido absolutamente nada, tranquilo, este video es para ti. Hoy te voy a explicar un vocabulario básico de la Fórmula 1 para que puedas entender lo que está pasando. Bienvenidos sean todos a mi canal, mi nombre es Belto y comenzamos. Esto va a ser una serie donde te voy a estar enseñando a cómo ver la Fórmula 1, donde te explicaré desde lo más básico hasta lo más complicado. Hoy voy a hacer un glosario de terminologías que se usa mucho en la Fórmula 1, donde te voy a describir desde lo más estúpido y también me voy a poner un poquito técnico con algunas palabras. Primero, lo más importante, ¿qué es la Fórmula 1? La Fórmula 1 es la cumbre del automovilismo, donde se fabrican los carros más rápidos del planeta sobre un circuito. Lo primero que tienes que entender de la Fórmula 1 es que no es un deporte individual, es un deporte de equipo, donde hay detrás de cámara hay más de miles de personas trabajando para que estos monoplazas puedan correr en una pista en un fin de semana de carrera. Por lo tanto, lo primero que tienes que entender es que este deporte no se trata sobre el piloto, se trata sobre el carro. Por eso hay tanta diferencia entre carro y carro en la Fórmula 1, porque los protagonistas de esta categoría son los automóviles, son los monoplazas de carrera. Cada equipo gasta millones y millones de dólares todos los años en poder fabricar el carro más rápido de la parrilla bajo un set de estándares o de regulaciones que les da el órgano regulatorio, que en este caso sería la FIA. Por lo tanto, se puede entender que el piloto es el que maneja y es la representación de ese equipo, de ese detrás de cámara tan grande que hay detrás de cada monoplaza. A estos equipos se les denomina escudería. Y bueno, dada esta introducción rápida y muy sencilla, voy a tratar de que todo sea así para hacerlo más o menos. Ahora voy a explicar la estructura de un fin de semana, empezando por la de un fin de semana regular, de la que muchos fanáticos ya conocen desde hace algún tiempo. La regular, que es 3 prácticas, una clasificación, una carrera. Se divide de esta manera. Los viernes, 2 prácticas, sábado, una práctica, después la clasificación para la carrera del domingo. Cuando hay carrera sprint, cambia un poco la estructura. El viernes hay una sola práctica, después viene la clasificación del sprint. El sábado pasamos a la carrera sprint y después la clasificación para la carrera del domingo. Las clasificaciones evidentemente dan la parrilla, el orden de parrilla, lo que define en qué posición sale cada carro. Se utiliza un sistema de eliminación bastante rápido. Esto voy a entrar más en profundidad en otro video, porque estamos hablando de simples definiciones. La clasificación da el orden de la parrilla y también da al poleman, la pole position. La pole position, que no es más que simplemente el carro que queda de primero, el que hace la vuelta más rápida en la clasificación. En este tercer segmento voy a explicar un poco las estructuras y algunas cosas que pasan en carrera, como por lo menos los boxes. Los boxes no es más que el área donde están los garajes de todos los equipos, y en estos garajes durante las carreras ocurren los pit stops, que los pit stops se usan para cambiar neumáticos o reparar daños durante la carrera. Es el carro que sale cuando hay peligro en pista, se reagrupa el pelotón, se reducen las velocidades. Igualmente tenemos el Virtual Safety Car, que no sale ningún carro, es simplemente una pantalla que dice VSC, Virtual Safety Car. Es lo mismo que el safety car, pero a menor escala. No se reagrupa el pelotón, se usa cuando el peligro se puede resolver rápidamente y no es necesario que reagrupen el pelotón. Tienen que seguir un delta. El delta no es más que la diferencia de tiempo entre dos cosas. El delta se mide en negativo y en positivo. Si tienes un delta negativo, estás ganando tiempo, y si tienes un delta positivo, estás perdiendo tiempo con respecto a la vuelta del de delante o con respecto a la vuelta que te seteó la FIA para que tienes que seguir durante un Virtual Safety Car. En esta cuarta parte las cosas se ponen un poco más interesantes, más técnicas. Aquí sí voy a explicar conceptos de verdad. Ya voy subiendo la dificultad con cada parte que voy pasando.
Eh, el concepto, voy a empezar con el concepto del downforce, que es la fuerza que pega el carro hacia el suelo. Este concepto va de la mano con el drag, que es la resistencia aerodinámica a la fuerza de arrastre que el viento ejerce sobre el monoplaza y limita la velocidad punta. En este caso, mientras más downforce, menos velocidad punta, más agarra en las curvas. Y lo contrario, mientras menos downforce, menos drag, más velocidad punta, menos velocidad en las curvas. Espero que haya quedado claro. Voy de todas maneras poniendo imágenes sobre todo lo que estás hablando para que se pueda entender un poco, ¿ok? Los spoilers o alerones son los que generan gran parte del downforce en el monoplaza. Los monoplazas de Fórmula 1 llevan spoilers tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y estos se encargan de poder distribuir esta carga aerodinámica, el downforce, en la parte o trasera o delantera del carro. Esto se puede configurar. Tenemos en esta siguiente el modo de alta carga y de baja carga aerodinámica. Esto es un concepto nuevo que entró en la Fórmula 1 de 2026. Es simplemente que cuando vas en recta se abren los alerones para reducir el drag, se reduce la carga aerodinámica, por lo tanto tienen más velocidad punta, y en las curvas estos alerones se cierran, se vuelve el modo de alta carga aerodinámica para que tengan más agarre durante las curvas. Quiero añadir acá en postproducción que esto ya existía con el Drag Reduction System, el DRS, el sistema de reducción de drag. Simplemente que antes se hacía en ciertas áreas del circuito, no como ahora que se hacen todas las rectas y solamente se abría el alerón trasero, no como ahora que se abre el delantero y el trasero. El rebufo o el slipstream es cuando el carro de atrás se pega al carro de adelante para aprovechar una zona de baja presión que se crea cuando el carro de adelante rompe el viento, por así decirlo. Este par de imágenes que les muestro por acá describen exactamente cómo funciona el rebufo, más o menos. Como pueden ver en esta, no sé dónde exactamente los voy a poner, pero bueno, en una de las imágenes que voy a señalar por acá, se puede ver cómo tiene más, más zonas rojas en los alerones, por lo tanto está sufriendo el drag. Esas zonas rojas marcan la presión del viento que están reduciendo la velocidad del carro. Y en esta pueden ver la del carro perseguidor, que en los spoilers son más amarillentos, significa que tienen menos presión, por lo tanto generan más velocidad punta. El subviraje o el understeer es simplemente cuando giras el volante y el carro quiere seguir recto. Esto ocurre porque el carro pierde agarre en las ruedas delanteras. Y lo contrario puede ser el sobreviraje o el oversteer, que es cuando el carro pierde tracción en las ruedas traseras. El Overtake Mode, este es otro nuevo concepto de la Fórmula 1 de 2026. Simplemente que te da un chute de energía durante una vuelta si estás a un segundo del carro de delante. ¿Cómo un chute de energía? Pues estos carros tienen baterías y te da como unos caballos más, y puedes utilizarlo cuando quieras durante una vuelta, y lo puedes activar solo si estás a un segundo del carro de delante al inicio de la vuelta. El ERS Energy Recovery System, o bueno, sistema de recuperación de energía, como su propio nombre lo indica, es lo que se utiliza para recuperar y es un sistema que reutiliza y recupera y reutiliza la energía del monoplaza para darle más potencia en cualquier momento de la carrera. La telemetría es la información que genera el monoplaza mientras corre. Esta información se la reciben los ingenieros en tiempo real y la utilizan para saber exactamente qué está pasando en el carro. Explico esta terminología o esta palabra porque me va a ayudar con lo siguiente que voy a explicar. Acá les voy a mostrar cómo se vería una telemetría de Fórmula 1. Dicho esto, en telemetría me baso para explicar el siguiente término, el superclipping. El superclipping es un término generado en la Fórmula 1 de 2026. El término ya existía, simplemente que no se usaba tanto. Se le dice super porque es una super mierda, literalmente. Los carros pierden muchísima potencia durante las rectas porque se quedan sin energía.
El simplemente hecho de quedarte sin energía en una recta se le llama super clipping. Por acá les voy a demostrar literalmente cómo se ve el super clipping con dos imágenes. Las dos son vueltas de George Russell, una es del año pasado y otra es del año actual. La morada representa la mejor vuelta de clasificación de este año y la celeste la del año pasado. Con los puntos rojos pueden ver exactamente en qué punto está del circuito. Como pueden ver, con el Fórmula 1 actual, el carro llega a su velocidad máxima, su velocidad punta muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque la electricidad es algo que responde más rápido que la combustión. Pero, como pueden ver en esta segunda imagen, pierde al final de la recta, como pueden ver en el puntito rojo, al final de la recta pierde alrededor de 30 kilómetros por hora sin soltar el acelerador. Quiero que entiendan que siempre está el acelerador a fondo. Se queda sin energía, a esto se le llama el super clipping. Ahora voy a explicar algunos términos que tienen que ver con la estrategia, ¿ok? Empezando por los neumáticos, las gomas, las ruedas. Todo el mundo sabe qué son las ruedas, como le digas en tu país. Pero en la Fórmula 1, por carrera, se utilizan tres compuestos distintos. Las soft, las medium y las hard. Suaves, medias, duras. Cada una tiene su función durante una carrera. Las suaves duran menos, son más rápidas, se desgastan más rápido. Las medias, un medio, y las duras son una piedra, duran toda la carrera, pero suelen ser el compuesto más lento de la carrera. La degradación es simplemente el desgaste de los mismos. Cuando se habla de degradación en una carrera, se habla de la degradación de los neumáticos. Los pilotos pueden controlar esto haciendo lift and coast, que es mi siguiente término. El lift and coast es algo que no creo que se use esta temporada porque no es necesario. El lift and coast era un término que se utilizaba la temporada pasada para ahorrar gasolina y ahorrar neumáticos. ¿Qué hacías? Al llegar a una curva, levantabas el pie un poco antes para que la misma aerodinámica del carro frenara el monoplaza y después frenabas más adelante y eso se le decía, es como levantar y costear. Levantas un poco, vas cruzando, vas frenando y así. Ahora el undercut. ¿Qué es el undercut? El undercut es una manera estratégica de pasar a un monoplaza. Si vas detrás, si estás atascado detrás de un monoplaza y no lo puedes pasar por diferentes razones, aire sucio, bueno, que ya lo voy a explicar, paras antes que el monoplaza de delante para intentar salir por delante. Tenemos también el overcut, que es lo contrario. Para más tarde, para intentar salir por delante. Esto suele funcionar en carreras donde hay poca degradación, porque no pierdes tanto tiempo con los neumáticos. Aunque, de nuevo, eso es algo más complicado, fuera del glosario, y lo explicaré en un siguiente video. El aire sucio, dirty air, ¿qué es? Bueno, estos Fórmula 1, como pueden ver, todos estos alerones súper complicados, súper complejos, generan un aire turbulento, un aire que además es caliente por todo lo que expulsa el motor de un Fórmula 1 y el calor que genera y todo esto. Todo este aire turbulento se les denomina aire sucio porque hace que los monoplazas de atrás no reciban la misma presión en sus alerones, por lo tanto es más difícil seguir al carro que va por delante. Y lo contrario es el clean air o aire limpio, que es cuando literalmente tienes la pista libre delante tuyo, nada te detiene, nada te para y literalmente el monoplaza está corriendo en su máximo rendimiento. Y bueno, con esto quiero darle fin al glosario, muy básico, pero creo que está bastante completo con todos los términos que se utilizan en la Fórmula 1 actual. Incluso si eres una persona que ya ha visto la Fórmula 1 desde antes y no sabías que era este super clipping o el overtake mode, espero que te haya gustado, y para todas las personas que nunca han visto la Fórmula 1, espero que les funcione de algo. Les prometo seguir esta serie para seguirles enseñando sobre la Fórmula 1, cómo funcionan las penalizaciones, cómo funciona la estructura de un fin de semana,
qué son las banderas rojas, amarillas, verdes. Voy describiendo todo, pero voy a tener que dividirlo por partes porque si no los videos se me hacen muy largos. Estoy esperando que este video me dure alrededor de unos 10, 15 minutos. Pero bueno, quién sabe, después de la edición. Entonces, muchísimas gracias, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.